Del inicial no es una persona común, es una persona que tiene tres ojos abiertos, no solamente dos. Tiene tres orejas abiertas, tiene dos cerebros, el cerebro neuronal y el cerebro energético. No digo que es una persona superior, también tiene sus falencias y sus inconvenientes, pero es una persona que se dedica justamente a ver más allá de lo que se puede percibir con los sentidos. Recuérdate que una persona que se acerca del despertar espiritual puede trabajar en 22 dimensiones, mientras que el hombre común en 3. El hombre neuronal tiene apenas 5 sentidos, el hombre bioenergético tiene 60. Y dentro de estos 60 sentidos hay justamente sentidos muy particulares que modifican completamente su visión del mundo exterior. Por ejemplo, se puede engañar muy fácilmente a una persona no iniciada. El lenguaje basta para Una persona iniciada es mucho más difícil, porque esta persona, a través de una frase, oye los pensamientos. No digo que sabe todo. Se puede equivocar, es un ser humano, el iniciado en general, pero en una frase oye los pensamientos que la persona intentaba disimular detrás de las palabras. Cuando alguien le tiende una mano, se da cuenta si es el corazón que hay en la mano o si es la billetera que hay en la mano o si es una garra esta mano. Cuando mira, por ejemplo, ve las energías, debe ver las energías, no hay otra solución. Y, por ejemplo, cuando entra en un lugar donde hay mucha energía de muerte, de repente tiene una sensación emocional de pesadumbre, de malestar. Y cuando entra en una energía de mucha energía, de un lugar de mucha energía de vida, un parque, por ejemplo, un jardín, aquí tiene una sensación de alegría ambas son desproporcionadas. Tanto su pesadumbre como su alegría son desproporcionadas con el lugar que es. En realidad, un inicial puede entrar en un lugar de gran lujo y tener una gran pesadumbre, y entrar en una casucha muy pobre pero con una gran energía espiritual y tener una gran felicidad, mientras que una persona normal no es así en general. El iniciado tiene una visión diferente. Por ejemplo, verdaderamente ve dos mundos. No ve más uno, ve los dos a la vez. Ve un amigo, mira a una amiga y siente la muerte encima de él. Ve a través del cuerpo de una persona y ve un tumor canceroso. Ve una persona y se da cuenta que hay un riesgo grave que la está esperando y no sabe cómo decirle. ¿Okay? Yo repito, no es una persona omnisciente que sabe todo, se equivoca también, es cierto. Yo debo subrayarlo bien, no es un superhombre completamente, pero es una persona muy iniciada, es decir, una persona que sabe escuchar 60 sentidos en lugar de 5. Evidentemente esta persona parece muy extraña, lo de menos es de ser excéntrico. O por el contrario, puede ser extremadamente humilde y nadie sabrá cuántas secretarias o cuántos cadetes o cuántos asistentes en realidad ven bien los dos mundos a la vez, mientras que su superior jerárquico en realidad es una persona, digámoslo en palabra concreta, tarada completamente. Lo que significa que en el mundo de los iniciales la jerarquía no se encuentra ni a nivel del dinero, ni del poder, ni de los títulos. No hay título de iniciado, eso no es. Un iniciado se demuestra, no se titula iniciado, no necesita pegar algo a la pared, no hay universidad de iniciado, es un hecho de la vida cotidiana. Este iniciado en realidad puede ser una persona sumamente humilde, pero tener una visión grandiosa de todo lo que lo rodea. Puede ser que un hombre, después de muchos años de estudio de ciencia económica, ciencia política, comprenda bastante el mundo que lo rodea, pero no va a comprender lo que es la lucha profunda del universo, la lucha entre el bien y el mal, cuya lucha se ve muy bien simbolizada en el yin-yang taoísta, por ejemplo. El iniciado, a través de todo lo que puede leer, escuchar en la prensa, escuchar todos estos discursos, intención, autogolpe, anti-autogolpe, pre-autogolpe, lo que sea, yo hablo de golpe de Estado, en realidad va a comprender muy bien que aquí hay luchas invisibles y ve la lucha entre el mundo blanco y negro, la ve en cada cosa, la ve en una enfermedad mental, la ve a nivel celular, la ve en una pareja, la distingue en los ojos de un niño al colegio, la ve en un poema que se escribe. Evidentemente será más atraída hacia gente como el Mahatma Gandhi, como Yogananda, como Padre Pío, como toda esta gente que
ha logrado dar la cara, ir a contracorriente de la humanidad y el momento, no aceptar el juego y la perversión de lo que es el mundo del gran mundo del poder, de los bancos, las multinacionales, el poder político, que este es el arte del mundo neuronal, y ha logrado verdaderamente meterse a vibrar al nivel del mundo espiritual. Las leyes que administran el mundo espiritual no tienen nada que ver con las leyes que administran el mundo neuronal. ¿Sí? En el mundo neuronal, ya lo sabemos, predomina el dinero, el poder económico, y de él todo se hace. ¿Sí? Mientras que en el mundo espiritual predomina o la bondad o la maldad, y de este todo se hace. Bien, esta es la gran diferencia entre un iniciado. Cuando encuentras un iniciado, se queda una imprenta dentro de tu memoria, aunque fuera un zapatero, aunque fuera un vendedor de diario. Si encuentras un vendedor de diario iniciado, te lo recordarás toda tu vida.